Katia permanece quieta, absorbiendo las palabras de Kostya como una tormenta que de repente se ha desatado. Con los ojos fijos en la figura de Kostya, lucha por procesar la inesperada revelación. ¿Qué significó esto para ellos? ¿Por qué Kostya se comportaba así? Miles de preguntas invaden su mente, pero no encuentra respuestas inmediatas. El silencio se instala en el pequeño apartamento, pesado y opresivo. Katia se siente asfixiada, rodeada de paredes que de repente parecen más cercanas que nunca. Quiere gritar, cuestionar, confrontar a Kostya por sus palabras cortantes, pero las palabras se le atragantan en la garganta. Con un suspiro tembloroso, Katia se acerca lentamente a la ventana. El sol del final de la tarde proyecta una luz dorada a través de las cortinas, pintando el pequeño espacio con tonos ámbar y sombras. Pero Katia apenas se da cuenta de la belleza que la rodea. Su mente está en confusión, su alma en agonía. Se hunde en el sofá, los pensamientos se remolinan en su mente como hojas en el viento. Intenta comprender qué salió mal, donde empezaron a desmoronarse las cosas entre ella y Kostya. Cada momento compartido, cada risa, cada lágrima parecen ahora lejanos, como si pertenecieran a una vida diferente. Suena el teléfono, interrumpiendo los torbellinos de pensamientos de Katia. Ella duda por un momento, mirando la pantalla. Es Kostya. Ella duda, su corazón late salvajemente en su pecho. Se pregunta si debería responder, si debería confrontarlo o simplemente colgar y fingir que no pasó nada. Antes de que pueda decidir, la llamada pasa al correo de voz. Katia escucha la voz tensa de Kostya, llena de arrepentimiento e incertidumbre. Dice que necesita tiempo para comprender sus propias emociones, que necesita encontrar una respuesta por sí mismo antes de poder enfrentarla nuevamente. Katia cierra los ojos y el dolor del rechazo es más profundo de lo que jamás imaginó. Se siente perdida, abandonada en un mar de incertidumbre. Pero una parte de ella todavía tiene esperanzas, una parte de ella todavía anhela una explicación, una reconciliación. Las luces de la ciudad comienzan a parpadear cuando cae la noche, pero para Katia, el mundo parece sumido en la oscuridad. Se aleja de la ventana, los recuerdos del pasado se mezclan con el dolor del presente. Con cada latido de su corazón, siente el peso de la soledad y la incertidumbre. Katia recuerda la primera vez que vio el apartamento y el brillo en los ojos de Kostya reflejaba su propia emoción. Imaginaron un futuro juntos, construyendo sueños y compartiendo esperanzas. Pero ahora esos sueños parecen distantes, perdidos en algún lugar entre palabras no dichas y gestos no hechos. Camina por el apartamento, los muebles silenciosos son testigos mudos de su propio dolor. Cada rincón parece resonar con la presencia ausente de Kostya, cada recuerdo es un cuchillo afilado que atraviesa su alma. Sentada en el sofá, Katia cierra los ojos y busca refugio en la oscuridad que la rodea. Se pregunta dónde salieron mal las cosas, cómo llegaron a este punto de desintegración. Se pregunta si podría haber hecho algo diferente, si podría haber salvado lo que quedaba de su relación con Kostya. Las lágrimas corren silenciosas por tus mejillas, testigos mudos de tu propia angustia. Se siente perdida en un mar de emociones, luchando por encontrar un ancla que la sostenga. Piensa en llamar a Kostya, en confrontarlo con sus propias palabras duras, pero una parte de ella duda, temerosa de lo que pueda escuchar como respuesta. El teléfono permanece en silencio, testigo mudo de su propia soledad. Se pregunta si Kostya siente lo mismo, si está luchando con sus propias emociones como ella. La noche se extiende ante ella, oscura e implacable. Katia se siente pequeña y frágil, perdida en un mundo que de repente se ha vuelto hostil y extraño. Se pregunta si encontrará una manera de superar este dolor, si encontrará una manera de sanar su corazón roto. Con un suspiro tembloroso, Katia se levanta del sofá. Sabe que no puede quedarse atrapada en el limbo de la indecisión para siempre. Necesita encontrar una manera de seguir adelante, incluso si es un viaje solitario e incierto. Mira por la ventana por última vez, hacia las luces parpadeantes de la ciudad. Sabe que el mañana traerá nuevos desafíos, nuevos dolores, pero también nuevas esperanzas. Albert Fijen se mira frente al espejo, los años parecen reflejarse no solo en su rostro, sino también en su alma. Observa las líneas de preocupación que han marcado su rostro a lo largo de los años, las huellas de una vida llena de desafíos y decepciones. Se pregunta cómo se le escapó todo de control,
cómo su vida se convirtió en una maraña de arrepentimientos y angustias. Lilia, su hija, es el rayo de sol que ilumina sus sombras más oscuras. Katia está orgullosa de la joven en la que se ha convertido Lilia, su determinación y ambición son testimonio de la fuerza que heredó de su madre. Pero ni siquiera el amor incondicional de Lilia puede llenar el vacío dejado por la ausencia de Kostya. A medida que avanza por la casa, los ecos del pasado resuenan en cada rincón. Los retratos de las paredes capturan momentos congelados en el tiempo, recuerdos de una felicidad que ahora parece lejana e irreal. Se pregunta si alguna vez conoció realmente a Kostya, si alguna vez entendió realmente al hombre detrás de su encantadora sonrisa y sus ojos cautivadores. Suena el teléfono, interrumpiendo el ensueño de Katia. Es Lilia, preguntándole cómo está y ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo. Katia sonríe entre lágrimas, agradecida por el amor inquebrantable de su hija. Pero ni siquiera las amables palabras de Lilia pueden disipar la sombra que se cierne sobre su corazón. Se pregunta si alguna vez encontrará respuestas a las preguntas que la atormentan, si alguna vez comprenderá los misterios del amor y la pérdida. Se pregunta si el tiempo realmente puede curar todas las heridas, si puede traer redención por los errores del pasado. A medida que la noche se extiende ante ella, Katia se siente más perdida que nunca. Se aferra a la frágil esperanza de que algún día encontrará la paz que busca, de que algún día podrá reconciliar los fragmentos rotos de su corazón. Cierra los ojos y deja que la reconfortante oscuridad de la noche la envuelva. Sabe que el mañana traerá consigo nuevos desafíos, nuevas oportunidades para encontrar el camino de regreso a sí misma. Lilia apenas puede procesar las palabras que acaba de escuchar. Ella mira a Kostya con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. El hombre al que siempre ha visto como una figura paterna, un pilar de fortaleza en su vida, de repente le parece extraño y distante. El silencio pesa pesadamente entre ellos, pesado por la gravedad de la revelación de Kostya. La habitación parece más oscura que nunca, los muebles familiares de repente parecen extraños y desconocidos. Lilia se pregunta cómo pudo estar pasando todo esto, cómo el mundo que conocía pudo desmoronarse tan rápidamente a su alrededor. Intenta formar palabras, intenta encontrar una manera de expresar la confusión y el dolor que siente. Pero las palabras se atascan en tu garganta, sofocadas por el peso de tus tumultuosas emociones. Kostya la mira con una mezcla de tristeza y arrepentimiento en sus ojos. Intenta explicar, intenta justificar sus acciones, pero sus palabras caen en oídos sordos. Para Lilia, lo único que ve es traición y decepción, una herida profunda que parece imposible de sanar. Se pregunta si alguna vez conoció realmente a Kostya, si alguna vez comprendió las complejidades del corazón humano. Se pregunta si el amor realmente puede convertirse en traición, si los vínculos que creía inquebrantables pueden deshacerse en un instante. Mientras la noche se extiende ante ella, Lilia se siente perdida en un mar de incertidumbre. Se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar una manera de perdonar, una manera de seguir adelante a pesar del dolor que la consume. Pero por ahora, se encuentra hundiéndose en las sombras, perdida en un laberinto de emociones encontradas. Se pregunta si algún día encontrará una salida, si algún día encontrará la luz al final del túnel. El suave sonido del timbre resuena en la habitación, interrumpiendo el silencio que flota pesadamente en el aire. Katia se levanta del sofá con un suspiro de cansancio, su corazón se hunde ante la anticipación de la presencia de Aya. Al abrir la puerta, Katia se ve envuelta en los acogedores brazos de su viejo amigo. Aya abraza a Katia con fuerza, comparte su dolor silencioso y le ofrece consuelo en forma de un cálido abrazo. Aya entra a la habitación llevando consigo una bolsa llena de comida y una botella de vino tinto. Sabe que las palabras no pueden curar las profundas heridas que lleva Katia, pero espera que la calidez de la amistad pueda brindar algo de alivio a su alma cansada. Se sientan juntos en el sofá, sirven vino en copas temblorosas mientras comparten historias y recuerdos de tiempos mejores. Aya escucha atentamente mientras Katia se desahoga sobre el torbellino de emociones que la consume, sus palabras son una mezcla de tristeza, ira y confusión. A la tenue luz de las velas, las dos mujeres se abren la una a la otra, compartiendo no solo su dolor, sino también sus sueños y esperanzas para el futuro. Ríen juntos, lloran juntos y encuentran consuelo en la compañía del otro. La noche se extiende ante ellos, un viaje de curación y renacimiento.
Aya sabe que no puede solucionar los problemas de Katia, pero está decidida a estar a su lado mientras enfrenta lo desconocido. A medida que pasan las horas, el peso de la tristeza comienza a aliviarse, reemplazado por la promesa de un nuevo amanecer. Katia y Aya se abrazan por última vez y la gratitud brilla en sus ojos cansados. Lilia mira a Katia, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Las palabras de su madre resuenan en su mente, como piedras afiladas que se clavan profundamente en su alma. No puede creer lo que está escuchando, no puede aceptar la dolorosa verdad que ahora se despliega ante ella. La consume el sentimiento de traición, una herida abierta que parece imposible de curar. Siempre vio a Kostya como su héroe, su modelo a seguir, y ahora todo le parece una mentira cruel. Se pregunta cómo pudo ser tan ingenua, cómo pudo dejarse engañar durante tanto tiempo. La compasión por Katia la inunda, una ola de empatía y tristeza que la consume desde dentro. Ve el dolor en los ojos de su madre, el coraje que muestra al enfrentar la verdad de frente. Se pregunta cómo encontró Katia la fuerza para soportar tanto sufrimiento, cómo encontró el coraje para revelar la verdad que amenaza con destruir a su familia. Lilia se siente perdida en un mar de emociones encontradas, sus certezas sacudidas hasta la médula. Se pregunta si algún día podrá perdonar a su padre, si algún día podrá reconciliar la imagen que tenía de él con la dolorosa realidad que ahora enfrenta. Mientras la noche se extiende ante ella, Lilia se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar una manera de superar este dolor, una manera de seguir adelante a pesar de las cicatrices que lleva. Pero por ahora, se encuentra hundiéndose en las sombras de la traición, perdida en un laberinto de emociones desconocidas. Se pregunta si algún día encontrará una salida, si algún día encontrará la luz al final del túnel. Cada día se siente como una batalla cuesta arriba para Katia, una lucha constante contra el dolor y la soledad que amenazan con consumirla desde dentro. Se encuentra afrontando tareas cotidianas con una sensación de desconexión, con movimientos mecánicos y sin propósito. El apartamento que una vez fue su refugio se ha convertido en un laberinto de recuerdos dolorosos, los rincones oscuros hacen eco de la ausencia de Kostya. Se pregunta cómo puede seguir viviendo en un lugar que ahora parece tan vacío, tan carente de significado. Intenta llenar los espacios vacíos con actividades sencillas, buscando la distracción en libros, películas y paseos solitarios por la ciudad. Pero donde quiera que vaya, la sombra de Kostya parece seguirla, una presencia fantasmal que la persigue día y noche. La alegría que alguna vez impregnó tu vida ahora parece lejana e inalcanzable, un recuerdo fugaz de tiempos mejores. Se pregunta si algún día podrá encontrar la paz que busca, si algún día podrá curar las heridas que la consumen por dentro. Poco a poco, se encuentra cambiando, convirtiéndose en una versión oscura y fracturada de sí misma. Su sonrisa se volvió rara, sus ojos perdieron el brillo que alguna vez los iluminaron. Se pregunta si algún día podrá recuperar la parte de sí misma que parece haber perdido para siempre. A medida que las semanas se convierten en meses, Katia se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar una manera de reconstruirse, una manera de encontrar la luz al final del túnel. Pero por ahora, se encuentra hundiéndose en las sombras de la desesperanza, perdida en un mar de dolor y arrepentimiento. Mientras Lilia contempla la figura demacrada de su madre, siente un torbellino de emociones tumultuosas dentro de ella. El dolor silencioso que lleva Katia es palpable, como una nube oscura que se cierne sobre sus cabezas. Lilia se pregunta cómo puede ayudar, cómo aliviar la carga que pesa sobre los hombros de su madre. La impotencia la consume, un sentimiento de incapacidad ante la magnitud del dolor de Katia. Desea poder curar las heridas que aquejan a su madre, desea poder devolverle la paz que le robó la partida de Kostya. Pero en el fondo sabe que tiene las manos atadas, que no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado. La ira burbujea dentro de ella, una llama ardiente alimentada por la traición de su padre. Se pregunta cómo Kostya pudo abandonar a su familia, cómo pudo darle la espalda al amor y al compromiso que juró proteger. La decepción pesa sobre su corazón, una sombra oscura que amenaza con consumir su fe en la bondad humana. Lilia se encuentra dividida entre su deseo de confrontar a su padre y su miedo a lo que sus palabras podrían desencadenar. Sabe que la verdad puede ser un arma de doble filo, que corta tanto a quien la dice como a quien la escucha. Se pregunta si algún día podrá perdonar a Kostya, si algún día podrá reconciliar la imagen que tiene de él con la brutal realidad que enfrenta ahora.
mientras la noche se extiende ante ella, Lilia se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar una manera de superar este dolor, una manera de seguir adelante a pesar de las cicatrices que lleva. Pero por ahora, se encuentra hundiéndose en las sombras de la traición, perdida en un laberinto de emociones desconocidas. Se pregunta si algún día encontrará una salida, si algún día encontrará la luz al final del túnel. Los tumultuosos sentimientos de Kostya lo consumen, una mezcla de euforia e incertidumbre danzando en su mente. Siente que está viviendo de nuevo, que el mundo está lleno de infinitas posibilidades. Nina es el sol que ilumina sus días, una presencia radiante que lo atrae con promesas de amor y aventuras. Se ve capturado por el brillo de los ojos de Nina, por la juventud y vitalidad que irradia. Ella representa todo lo que anhela, todo lo que creía haber perdido en su monótona vida con Katia. Con ella, se siente vivo, vibrante, como si finalmente estuviera descubriendo lo que significa ser verdaderamente feliz. Pero las sombras del pasado lo persiguen, un eco silencioso de las decisiones que está a punto de tomar. Sabe que dejar a Katia no será fácil, que el precio de su felicidad puede ser demasiado alto. Pero el ardiente deseo que arde en su pecho lo impulsa hacia adelante, guiándolo hacia el futuro que siempre ha soñado. La decisión de dejar a Katia pesa sobre su conciencia, como un cuchillo afilado que corta las fibras de su corazón. Se pregunta si está tomando la decisión correcta, si el amor que siente por Nina es lo suficientemente fuerte como para superar las cicatrices que dejará atrás. Pero en el fondo sabe que no puede ignorar la voz de su propio corazón, que no puede ignorar el llamado del destino que le espera. Con un suspiro de tristeza, Kostya enfrenta a Katia con la verdad, sus palabras cargadas con el peso de la inminente separación. Ve el dolor en los ojos de su esposa, la angustia que ella intenta ocultar tras una máscara de dignidad. Se pregunta si algún día podrá perdonarse a sí mismo por causar tanto dolor, por romper el vínculo que una vez juró proteger. Pero incluso en medio de la tormenta de emociones, una parte de él sabe que está tomando la decisión correcta. Se aferra a la frágil esperanza de que, al final, todos encontrarán la paz que buscan, que el amor triunfará sobre todas las adversidades. La angustia consume a Lilia mientras intenta procesar las recientes revelaciones sobre su padre. El sentimiento de vergüenza la envuelve como un manto pesado, pesando sobre sus hombros y oprimiendo su corazón. Se pregunta cómo puede enfrentarse a sus amigos y compañeros de clase sabiendo que su familia se está desmoronando ante sus ojos. La traición de su padre es una herida abierta en su alma, una cicatriz que parece imposible de curar. Se pregunta cómo pudo ser tan ingenua, cómo pudo creer las mentiras que él dijo, las promesas vacías que hizo. El dolor de la decepción la consume, una llama ardiente que arde en su pecho y la deja atónita por la magnitud de sus emociones. Se enfrenta al miedo a lo desconocido, al miedo a lo que le deparará el futuro a ella y a su destrozada familia. Se pregunta si algún día podrá volver a confiar, si algún día podrá reconstruir los vínculos que fueron rotos por el egoísmo de su padre. La preocupación por las opiniones de otras personas la persigue, una sombra oscura que se cierne sobre su mente. Le preocupa el juicio de sus compañeros de clase, las miradas de lástima y culpa que teme encontrar cuando la verdad finalmente salga a la luz. Se pregunta si podrá soportar la vergüenza y la burla que inevitablemente acompañarán la revelación de su problemática vida familiar. Pero incluso en medio de la oscuridad, una parte de ella se niega a ceder a la desesperanza. Se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar la fuerza para superar esta prueba, para encontrar la luz al final del túnel que ahora parece tan lejano. La decisión de Nina resuena como un trueno en la mente de Kostya, reverberando con la fuerza de una verdad innegable. Él ve la determinación en sus ojos, la firmeza de su voz deja claro que no hay lugar para la vacilación. Nina quiere algo más que una relación secreta, más que momentos furtivos robados a la luz de la luna. Quiere una vida en común, una familia completa y está dispuesta a luchar por ello. Kostya se encuentra dividido entre la alegría de la posibilidad de un futuro con Nina y el peso de la culpa que lo consume. Sabe que el precio de su felicidad puede ser demasiado alto, que la verdad puede desatar una tormenta de dolor y arrepentimiento. Pero ve la determinación en los ojos de Nina, el coraje que demuestra al desafiar las convenciones y buscar la verdad por encima de todo. La presión de decirle a Katia la verdad es como un ancla en su pecho, arrastrándolo a las profundidades de lo desconocido. Se pregunta cómo puede enfrentar a su esposa con la verdad,
cómo puede enfrentar la tormenta de emociones que inevitablemente seguirá. Pero sabe que no puede posponer lo inevitable, que no puede seguir viviendo a la sombra de la mentira que construyó su vida. La verdad se cierne ante él como una montaña insuperable, una barrera impenetrable que sabe que debe afrontar. Se aferra a la frágil esperanza de que al final la verdad hará libres a todos, que la honestidad prevalecerá sobre toda adversidad. La revelación de Nina resuena como una bomba detonada en el seno de la familia, sacudiendo irrevocablemente los cimientos de sus vidas. El aire está cargado de tensión mientras sus palabras resuenan en el pesado silencio de la habitación. Se puede ver la conmoción en los rostros de todos los presentes, una mezcla de incredulidad y sorpresa ante la cruda verdad que se les revela. Katia mira a Nina con los ojos muy abiertos, el dolor y la traición cortan profundamente su alma. Se siente como si estuviera al borde de un abismo, a punto de sumergirse en un océano de desesperación e incredulidad. El peso de la revelación amenaza con aplastarla, dejándola mareada y desorientada ante la magnitud de lo que acaba de descubrir. Lilia absorbe la noticia con una mezcla de conmoción y confusión, su mente da vueltas mientras intenta procesar la magnitud de lo que está sucediendo. Se siente como si estuviera atrapada en una pesadilla, luchando por encontrar una salida al laberinto de emociones conflictivas que la consumen. Kostya y Nina, a su vez, comparten un fugaz atisbo de felicidad, una chispa de esperanza en medio de la tormenta que se desarrolla a su alrededor. Se aferran el uno al otro, buscando consuelo y apoyo en la presencia del otro ante la tormenta que los rodea. Pero la paz es efímera, un rayo de sol que rápidamente se disipa ante las oscuras nubes que se forman en el horizonte. Saben que el camino que les espera será arduo y que las consecuencias de sus acciones repercutirán mucho después de que pase la tormenta. El dolor de Katia es una herida abierta que nunca parece sanar, un dolor que penetra cada fibra de su existencia. Se encuentra consumida por el torbellino de emociones que la atormentan, una tumultuosa mezcla de tristeza, ira y desesperación que la consume desde dentro. El sentimiento de traición es como un cuchillo afilado en tu corazón, corta profundamente y deja cicatrices indelebles en tu alma. Se pregunta cómo pudo haber sido tan ciega, tan ingenua para creer las mentiras que dijo Kostya, las promesas vacías que hizo. El dolor de la decepción la consume, una sombra oscura que la sigue allá donde va. Se siente como si estuviera a la deriva en un mar de incertidumbre, perdida en un laberinto de emociones desconocidas. Se pregunta si algún día podrá volver a encontrar la felicidad, si algún día podrá reconstruir los pedazos de su vida que quedaron destrozados por la traición de su marido. El sentimiento de inutilidad e irrelevancia la consume, un sentimiento de haber sido abandonada mientras el mundo continúa girando a su alrededor. Se pregunta cuál es su lugar en este nuevo mundo que se abre ante ella. ¿Cuál es el propósito de su existencia en medio del dolor y el sufrimiento que la consumen desde dentro? Lucha por encontrar la fuerza para seguir adelante, para afrontar la vida cotidiana con valentía y determinación. Pero sobre ella se cierne la sombra de la traición, una presencia constante que amenaza con asfixiarla en cualquier momento. A medida que la noche se extiende ante ella, Katia se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar la paz que tan desesperadamente busca, de que tal vez algún día pueda encontrar la fuerza para perdonar y seguir adelante. Pero por ahora, se encuentra hundiéndose en las profundidades del dolor y la desesperanza, perdida en un mar de emociones desconocidas. Se pregunta si alguna vez encontrará una salida, si alguna vez encontrará la luz al final del túnel que ahora parece tan lejano. Para Katia, los intentos de Aya de traer algo de luz a sus días son como un rayo de sol que apenas atraviesa las nubes oscuras que envuelven su alma. Se siente atraída por eventos sociales, por actividades que alguna vez podrían haberle proporcionado cierto placer, pero que ahora le parecen vacías y sin sentido. Acompaña a Aya con una frágil sonrisa en los labios, pero su corazón está demasiado apesadumbrado para encontrar alegría en las conversaciones superficiales y en las risas forzadas que impregnan estos encuentros. Se siente espectadora de su propia vida, viendo pasar el mundo que la rodea mientras permanece inmóvil, atrapada en las garras de la tristeza y la soledad. Extrañar a Kostya es como un agujero negro en su pecho, una ausencia que parece imposible de llenar. Se aferra a los recuerdos de los momentos felices que compartieron, pero incluso esos recuerdos ahora parecen distantes y confusos, oscurecidos por la sombra de la traición y el abandono. Se pregunta cómo puede seguir adelante,
¿Cómo puede encontrar una manera de seguir adelante cuando todo lo que conocía y amaba le ha sido arrebatado de las manos? Se siente como si estuviera a la deriva en un mar tormentoso, luchando por encontrar un ancla que la mantenga firme en medio de la tormenta que la rodea. Pero incluso en medio de la oscuridad, una parte de ella se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda encontrar la paz que tan desesperadamente busca, de que tal vez algún día pueda encontrar una manera de sanar las heridas que la devoran por dentro. El corazón de Lilia se ilumina con la noticia del mensaje de Daniel. En medio del caos y la agitación que rodea su vida familiar, la posibilidad de pasar tiempo con su novio es como un rayo de sol que atraviesa las nubes oscuras que se ciernen sobre ella. Siente una punzada de emoción y esperanza brotando en su pecho, una promesa de escape temporal de las preocupaciones y la tristeza que la rodean. La idea de encontrarse con Daniel por la noche trae consigo la promesa de momentos de felicidad y relajación. Se imagina las sonrisas compartidas, las risas que resuenan en la noche y la reconfortante sensación de estar en los brazos de quien ama. Para Lilia, estos encuentros son un refugio, un oasis de calma en medio de la tormenta que hoy es su vida. Se prepara para su encuentro con Daniel con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Su corazón late más rápido mientras ella se prepara, eligiendo cuidadosamente qué ponerse y cómo presentarse frente a él. Quiere que la noche sea perfecta, un momento para escapar del mundo real y de sus preocupaciones. Mientras espera ansiosamente la hora de su encuentro, se permite soñar con un futuro donde la felicidad no sea solo una ilusión fugaz, sino una realidad tangible. Se aferra a la esperanza de que tal vez, gracias al amor y apoyo de Daniel, pueda encontrar una salida a las dificultades que enfrenta en casa. Aunque solo sea por unas horas, Lilia se permite creer que el mundo puede ser un lugar mejor, que hay luz al final del túnel que anhela. Se aferra a la promesa de un futuro donde el dolor y la tristeza sean reemplazados por alegría y esperanza. Edghirin, cada día se desarrolla como una ardua batalla contra la soledad y el vacío que ahora impregnan su existencia. Se encuentra atrapada en un torbellino de emociones turbulentas, luchando por encontrar el equilibrio en medio del caos en el que se ha convertido su vida. Intenta llenar el vacío dejado por la ausencia de Kostya con ocupaciones y distracciones, pero cada intento parece inútil dada la magnitud de su pérdida. Se siente como si estuviera flotando en un mar de incertidumbre, sin una dirección clara ni un propósito a seguir. La soledad es como una sombra que te sigue a donde quiera que vayas, envolviéndote en su abrazo frío e implacable. Se encuentra rodeada de recuerdos de tiempos mejores, recuerdos de una vida que ahora parece distante e irreal. Intenta mantenerse ocupada con el trabajo y otras actividades, pero ni siquiera estas distracciones pueden eliminar la sensación de vacío que la consume por dentro. Se pregunta si algún día podrá encontrarle sentido a la vida sin Kostya, si algún día podrá llenar el vacío dejado por su partida. Cada momento parece cargado del doloroso recordatorio de lo que se perdió, una herida abierta que se niega a sanar. Se pregunta si algún día podrá encontrar la paz que busca, si algún día podrá encontrar una manera de seguir adelante. Pero incluso en medio de la oscuridad, una parte de ella se niega a ceder a la desesperanza. Se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día las heridas sanen, de que tal vez algún día pueda encontrar la luz al final del túnel que ahora parece tan lejano. La ira de Lilia es como una llama ardiente que consume todo a su paso, dejando solo cenizas y desolación a su paso. Se siente abrumada por un torrente de emociones turbulentas, una mezcla tumultuosa de ira, tristeza y desesperación que amenaza con hundirla en cualquier momento. La traición de su padre es como un puñetazo en el estómago, un dolor punzante que parece imposible de soportar. Se pregunta cómo pudo hacerle esto a su propia familia, cómo pudo destruir todo lo que habían construido juntos con un solo acto de egoísmo y traición. Se aleja de Nina, evitando cualquier contacto con ella, como si su mera presencia fuera un doloroso recordatorio de todo lo perdido. Ella se niega a hablar con ella, incapaz de encontrar palabras para expresar la profundidad de su dolor y decepción. La vergüenza la consume, un sentimiento opresivo que la deja encogida de miedo en su propia miseria. Se pregunta cómo puede enfrentarse a sus amigos y compañeros de clase sabiendo lo que hizo su padre, cómo puede enfrentarse al mundo con la cabeza en alto cuando lo único que quiere es esconderse y no salir nunca. La ira la consume desde dentro, un fuego que arde en su pecho y la consume con una intensidad abrumadora.
Se pregunta si algún día podrá perdonar a su padre, si algún día podrá encontrar la paz que busca en medio del torbellino de emociones que la consumen. Pero incluso en medio de la oscuridad, una parte de ella se niega a ceder a la desesperanza. Se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día pueda superar esta terrible experiencia, encontrar una manera de perdonar y seguir adelante, aunque ahora parezca imposible. Para Kostya, el resplandor de su nueva vida con Nina es como un sol brillante, una fuente de calidez y consuelo que lo envuelve en un reconfortante abrazo. Se encuentra envuelto en un velo de felicidad y euforia, absorbido por el ardiente romance que comparte con su nueva pareja. Su pasión por Nina consume su mente y su corazón, llenando cada espacio vacío con una sensación de plenitud y éxtasis. Se permite sucumbir al calor del amor, cerrando los ojos ante las heridas que dejó, las marcas de su propia insensibilidad y egoísmo. Ignora deliberadamente el dolor que les causó a Katia y Lilia, distanciándose de las devastadoras consecuencias de sus acciones. Se retira a su propia burbuja de felicidad, incapaz o quizás simplemente no dispuesto a afrontar la realidad del sufrimiento que dejó atrás. Su obsesión por Nina lo consume, una llama ardiente que consume todo a su paso. Se siente cautivado por su presencia, por su voz suave y su encantadora sonrisa, sin pensar en las vidas que dejó atrás, en las personas a las que hirió irreparablemente con su egoísta búsqueda de la felicidad. Se convence a sí mismo de que merece esta nueva oportunidad de ser feliz, de que tiene derecho a perseguir su propia realización personal, incluso si eso significa dejar atrás los escombros emocionales que dejó atrás. Se cierra a las voces de la razón, a las silenciosas advertencias de la conciencia, hundiéndose cada vez más en la ilusión de que su felicidad es lo único que importa. Pero incluso en medio de su felicidad superficial, una sombra se cierne sobre Kostya, una sensación de inquietud que lo persigue en la quietud de la noche. Se pregunta si realmente podrá encontrar la paz que tan desesperadamente busca, si realmente podrá encontrar la redención que anhela o si está condenado a vagar en las sombras para siempre. La soledad de Katia es como un peso aplastante que la consume en cada momento del día. Se encuentra rodeada por un vacío silencioso, una ausencia que resuena en cada rincón oscuro de su alma. Extrañar a Kostya es como una herida abierta que se niega a sanar, un dolor constante que acompaña cada respiración. Se siente inútil, como si hubiera perdido su lugar en el mundo, como si todo lo que era y todo lo que era desapareciera en el momento en que Kostya se fue. Se pregunta si algún día podrá recuperar el brillo de sus ojos, la alegría de su corazón o si está condenada a vagar por los interminables días vacíos. Extrañar a Kostya es como un agujero negro en su pecho, succionando todo lo que queda de esperanza y felicidad. Se siente abandonada, a la deriva en un mar de incertidumbre, sin nadie que le tome la mano o le seque las lágrimas. Lucha por encontrar un propósito en la vida, una razón para levantarse cada mañana y enfrentar el implacable mundo exterior. Cada día se siente como una batalla cuesta arriba, una lucha interminable contra la oscuridad que amenaza con engullirla en cualquier momento. Se pregunta si alguna vez podrá encontrar la paz que busca, si alguna vez podrá encontrar significado al dolor y al sufrimiento que la consumen por dentro. Se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día las cosas cambien, de que tal vez algún día pueda encontrar la luz al final del túnel que ahora mismo parece tan lejano. El dolor que siente Lilia es como una herida abierta, una sensación de que su mundo se desmorona a su alrededor. Se encuentra inundada por una abrumadora mezcla de emociones, cada una más intensa que la anterior. La traición de su padre es como una puñalada en el corazón, un dolor profundo que amenaza con consumirla por completo. Se siente avergonzada, como si las acciones de su padre se reflejaran directamente en ella. Se pregunta si debería haber visto las señales, si debería haber podido evitar el sufrimiento que siguió. La vergüenza la consume, envolviéndola en un manto de autorrecriminación del que parece imposible deshacerse. El sentimiento de traición la deja confundida y perdida. Se pregunta cómo su padre pudo hacerle esto a su propia familia, cómo pudo destruir todo lo que construyeron juntos en un momento de egoísmo e imprudencia. Lucha por comprender las motivaciones detrás de sus acciones, buscando respuestas donde parece haber solo un vacío. La confianza que depositaba en su padre se hizo añicos, dejando atrás solo los restos de una relación que pensaba que era inquebrantable. Se pregunta si algún día podrá perdonarlo, si podrá reconstruir la confianza perdida o si estará condenada a cargar con el peso de sus decisiones para siempre.
Se encuentra atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de encontrar una manera de escapar del torbellino de dolor y confusión que la envuelve. Se aferra a la frágil esperanza de que quizás algún día pueda encontrar la paz y la comprensión, pero por ahora se encuentra perdida en un mar de incertidumbre y desesperación. Mientras Kostya se entrega al torbellino de emociones y deseos que rodean su nueva vida con Nina, deja atrás las necesidades y preocupaciones de su hija Lilia. Sus pensamientos están tan inmersos en su ardiente romance con Nina que se vuelve ciego ante las necesidades emocionales de su propia hija. El abandono de Kostya es como una sombra oscura que se cierne sobre Lilia, una presencia opresiva que la deja sintiéndose impotente e ignorada. Ella se encuentra hundiéndose cada vez más en un abismo de soledad y abandono, mientras su padre cede a la pasión abrumadora que lo consume. Mientras Kostya abraza su propia felicidad, Lilia debe enfrentarse sola a sus propios demonios. Se ignoran sus necesidades emocionales, se minimizan sus preocupaciones, mientras su padre se niega a considerar el impacto devastador que sus acciones están teniendo en ella. La falta de atención y apoyo de su padre la hace sentir fuera de lugar e invisible. Se pregunta si su padre todavía se preocupa por ella, si todavía se preocupa por el bienestar de su propia hija o si ella se ha convertido en solo una ocurrencia tardía en su interminable búsqueda de felicidad y realización personal. A medida que Kostya profundiza en su relación con Nina, Lilia se encuentra cada vez más aislada y alienada. Se pregunta si algún día podrá recuperar el vínculo perdido con su padre, si algún día podrá reconstruir la confianza que se rompió por las decisiones imprudentes de su padre. La desesperación de Katia es como una sombra oscura que la rodea, una presencia constante que la acompaña en todo momento. Se encuentra hundiéndose en un abismo de desesperación y soledad, incapaz de encontrar una luz al final del túnel que parece cada vez más lejano. El sentimiento de abandono es como un cuchillo afilado que atraviesa tu corazón, dejando atrás solo un dolor punzante y un profundo vacío. Se pregunta cómo pudo haber llegado a este punto, cómo pudo haber sido abandonada por quien juró amarla y protegerla para siempre. La falta de valor que siente la devora por dentro, socavando su autoestima y erosionando su confianza. Se pregunta si algún día podrá recuperar el sentido de dignidad y respeto por sí misma que ha perdido en el torbellino de emociones que la rodean. Lucha por encontrar un propósito en la vida, una razón para seguir luchando cuando lo único que quiere es darse por vencido. Cada día es una batalla cuesta arriba, una lucha interminable contra las fuerzas que parecen decididas a arrastrarla hacia abajo. Se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día las cosas cambien, de que tal vez algún día pueda encontrar la paz y la felicidad que tanto busca. Pero por ahora, se encuentra perdida en un mar de incertidumbre y desesperación, luchando por encontrar una manera de sobrevivir al huracán de emociones que la consume. La incomprensión de Lilia es como una nube oscura que se cierne sobre su mente, nublando su comprensión y dejándola confundida y perdida. Se pregunta repetidamente cómo su padre pudo hacer lo que hizo, cómo pudo traicionar a su madre y destrozar a su familia con sus decisiones egoístas. Se siente traicionada, como si le hubieran clavado un cuchillo afilado en el corazón. La confianza que depositaba en su padre se ha hecho añicos, dejándola con cicatrices emocionales que parecen imposibles de sanar. Se pregunta si algún día podrá volver a confiar, si algún día podrá mirar a los ojos de su padre sin sentir el ardor de la decepción. El dolor que siente es profundo y penetrante, una herida abierta que se niega a sanar. Se pregunta si algún día podrá perdonar a su padre, si podrá dejar atrás el pasado y seguir adelante con su vida. Pero por ahora, se encuentra atrapada en un torbellino de emociones encontradas, luchando por encontrar una sensación de paz y comprensión en medio del caos que la rodea. Lilia lucha por aceptar la nueva realidad de su familia, una realidad muy diferente a la que conocía y amaba. Se siente como si estuviera en un mundo completamente extraño, donde las reglas del pasado ya no se aplican y donde necesita encontrar una manera de adaptarse a una nueva normalidad que parece imposible de entender. Se pregunta si algún día podrá encontrar un lugar para ella en este nuevo mundo, si podrá encontrar un sentido de pertenencia y seguridad en medio de la incertidumbre que la rodea. Pero por ahora, se aferra a la frágil esperanza de que tal vez algún día las cosas cambien, de que tal vez algún día pueda encontrar un camino hacia la paz y la felicidad que tan desesperadamente busca. Para Kostya, el intenso resplandor de su pasión por Nina oscurece cualquier otro sentimiento o consideración.
Se lanza a su nueva vida, a sus nuevas relaciones, sin mirar atrás ni considerar las devastadoras consecuencias de sus acciones para aquellos a quienes una vez juró amar y proteger. La insensibilidad de Kostya es como una barrera de hielo que lo separa de las emociones y necesidades de Katya y Lilia. Se retira a su propio mundo, indiferente al dolor que causó, como si estuviera ciego al sufrimiento que dejó atrás. Para él, lo único que importa es su amor por Nina. Se niega a mirar más allá de los estrechos confines de su propia felicidad, ignorando deliberadamente el daño emocional que dejó atrás. Su falta de empatía y compasión es como un doloroso golpe para Katya y Lilia, quienes se encuentran abandonadas e indefensas en medio de la tormenta de emociones que siguió a su partida. Katya y Lilia sienten como si estuvieran gritando al vacío, incapaces de atravesar la armadura de indiferencia que Kostya ha erigido a su alrededor. Su dolor es real, palpable, pero para Kostya parece ser solo un eco distante en medio del tumulto de su propia felicidad. Mientras Kostya acepta su nueva vida, Katya y Lilia luchan por encontrar una manera de seguir adelante. Sus heridas emocionales son profundas y la falta de apoyo y comprensión de Kostya solo amplifica su dolor y angustia. La tristeza que envuelve a Katya es como una densa niebla, que la envuelve en un abrazo helado del que parece imposible escapar. Se encuentra hundiéndose en un mar de emociones contradictorias, cada una más dolorosa que la anterior. La ausencia de Kostya es como un agujero negro en su corazón, un vacío que parece imposible de llenar. Se aferra a los recuerdos de los momentos felices que compartieron juntos, pero incluso esos recuerdos están teñidos de tristeza y dolor. Lucha por aceptar su nueva realidad, por encontrar un lugar para ella en un mundo que parece haber perdido todo significado. Cada día es una batalla cuesta arriba, una lucha interminable contra las lágrimas y el vacío que amenazan con consumirla. La soledad que siente es como un peso aplastante sobre sus hombros, una presencia constante que la acompaña allá donde va. Se siente desconectada del mundo que la rodea, como si estuviera viendo pasar la vida desde lejos, incapaz de involucrarse plenamente con las personas y las experiencias que la rodean. Se pregunta si algún día podrá volver a encontrar la felicidad, si algún día podrá liberarse de las cadenas de la tristeza que la aprisionan. Pero por ahora, se encuentra perdida en un laberinto de emociones oscuras, luchando por encontrar una luz al final de un túnel que parece cada vez más distante. La frustración de Lilia es como una tormenta furiosa dentro de ella, que agita sus emociones y la deja en un estado de confusión y angustia. Se encuentra inmersa en un torbellino de sentimientos, incapaz de encontrar un punto sólido de apoyo al que aferrarse. Ella busca respuestas en su padre, tratando de comprender qué lo llevó a actuar de la manera en que lo hizo. Pero las respuestas parecen escaparse de ella, dejándola solo con una sensación de vacío e incomprensión. Lilia se pregunta repetidamente cómo alguien a quien amaba y admiraba tanto podía causar tanto dolor y decepción. Se siente como si estuviera en una pesadilla de la que no puede despertar, atrapada en un ciclo interminable de tristeza y desesperación. El sentimiento de vergüenza la consume, haciéndola cuestionar su propia identidad y valor. Se pregunta si algo de lo que hizo contribuyó a las acciones de su padre, si de alguna manera podría haber evitado el sufrimiento que ahora la rodea. Se siente traicionada, como si una confianza profunda se hubiera roto irremediablemente. La imagen que tenía de su padre se hace añicos, dejándola con la sensación de que todo lo que creía saber estaba mal. Mientras intenta navegar por las turbulentas aguas de sus emociones, Lilia se aferra a la esperanza de que algún día las cosas tendrán sentido, que algún día podrá encontrar un camino hacia la curación y el perdón. Pero por ahora, se encuentra perdida en un mar de incertidumbre, luchando por encontrar una luz al final del túnel que parece cada vez más lejano. Para Kostya, las emociones de Katya y Lilia parecen distantes, como si pertenecieran a un mundo separado del suyo. Se retira a su propia burbuja de felicidad, incapaz de ver más allá del resplandor cegador de su pasión por Nina. La indiferencia de Kostya es como un muro de hielo alrededor de su corazón, impidiendo que cualquier emoción verdadera penetre en su ser. Se niega a afrontar la realidad del daño que ha causado y prefiere vivir con la ilusión de que sus acciones no tienen consecuencias. Se sumerge de lleno en su nueva vida con Nina, buscando refugio en su amor y la promesa de un futuro brillante juntos. Ignora las miradas sucias y las palabras hirientes que rodean su relación y elige ver solo el lado positivo de la situación. Para Kostya, las voces de Katya y Lilia se convirtieron en murmullos distantes en medio del ruido de su propia felicidad.
Se niega a considerar el impacto devastador que sus decisiones han tenido en ellos, prefiriendo creer que al final todo estará bien. Se cierra al mundo que lo rodea, construyendo una fortaleza de negación e ilusión a su alrededor. Se convence a sí mismo de que está haciendo lo correcto, incluso si eso significa ignorar el sufrimiento de aquellos a quienes una vez amó. Mientras él se hunde más en su propia fantasía, Katia y Lilia luchan por encontrar una manera de seguir adelante. Sus heridas emocionales son profundas y la falta de reconocimiento y remordimiento de Kostya solo amplifica su dolor y angustia. Cada día para Katia es una batalla interna, una lucha constante contra las olas de emociones tumultuosas que amenazan con ahogarla. El dolor de la traición de Kostya resuena con cada respiración, pesando sobre su corazón como un ancla que la tira hacia abajo. Se enfrenta a la dolorosa verdad de que el hombre que una vez prometió amarla para siempre la ha dejado atrás en busca de una nueva vida. Esta realidad es como una herida abierta que nunca sana y que te causa un dolor agudo y constante. Katia se siente abandonada, como si la hubieran dejado atrás en un mundo donde todos sus sueños se han hecho añicos. Se pregunta cómo podrá seguir adelante sin Kostya a su lado, cómo podrá encontrar la fuerza para afrontar los desafíos que le esperan. Incluso mientras lucha por encontrar alegría y propósito en la vida, se encuentra rodeada por la oscura sombra de la traición. Cada intento de avanzar es como caminar sobre suelo inestable, sin saber nunca si el suelo bajo tus pies permanecerá firme. Se aferra a los recuerdos de los momentos felices que compartió con Kostya, pero incluso esos recuerdos ahora están manchados por el dolor de la realidad presente. Se pregunta si algún día podrá encontrar la paz que anhela, si algún día podrá perdonar y seguir adelante. Mientras Katia lucha por encontrar su camino a través de la oscuridad que la rodea, se aferra a la esperanza de que algún día el sol vuelva a brillar en su vida. Sabe que el camino que le espera será difícil, pero está decidida a encontrar una manera de superar los desafíos que le esperan. La confusión de Lilia es como un laberinto oscuro, lleno de caminos tortuosos y sin salida aparente. Se encuentra perdida en un mar de emociones tumultuosas, incapaz de encontrar una dirección clara a seguir. Ella mira las acciones de su padre con incredulidad, incapaz de reconciliar al hombre que una vez conoció con el padre que ahora parece tan distante. Cada gesto de cariño que conoció ahora parece teñido por la sombra de la traición. Lilia se pregunta repetidamente qué hizo que su padre actuara de esa manera, pero las respuestas parecen escaparse de ella como arena entre sus dedos. Se siente como si estuviera tratando de armar un rompecabezas sin todas las piezas, incapaz de ver el cuadro completo. El sentimiento de vergüenza la envuelve como un pesado manto, pesando sobre sus hombros e impidiéndole levantar la cabeza con orgullo. Se pregunta si algo de lo que hizo contribuyó a las acciones de su padre, si de alguna manera podría haber evitado el sufrimiento que ahora la rodea. Se siente herida, como si una parte de ella hubiera sido arrancada a la fuerza, dejando tras de sí solo una sensación de vacío y dolor. Se pregunta si algún día podrá perdonar a su padre, si algún día podrá encontrar una manera de curar las heridas que ahora la consumen. Mientras lucha por encontrar respuestas en medio del caos de sus emociones, Lilia se aferra a la esperanza de que algún día las cosas tendrán sentido, que algún día podrá encontrar un camino hacia la curación y el perdón. Pero por ahora, se encuentra perdida en un mar de incertidumbre, luchando por encontrar una luz al final del túnel que parece cada vez más lejano. Para Kostya, la vida con Nina parece ser un oasis de felicidad en medio del árido desierto de sus emociones. Se hunde cada vez más en la ilusión de que su decisión de dejar a Katia fue la correcta, cegándose al sufrimiento que dejó atrás. Se niega a mirar atrás, al caos emocional que dejó a su paso. Su mente está obstinadamente centrada en el presente, en su nueva vida con Nina, donde se siente revitalizado y rejuvenecido. La idea de disculparse o asumir la responsabilidad de sus acciones le parece extraña a Kostya. Se convence a sí mismo de que hizo lo necesario para su propia felicidad, sin considerar el impacto devastador que sus decisiones tuvieron en Katia y Lilia. Se cierra a las voces de sus seres queridos, alejándose cada vez más de la realidad que dejó atrás. Tu negación es como una armadura que te protege de las consecuencias de tus acciones egoístas. Mientras él profundiza en su propia fantasía, Katia y Lilia enfrentan las consecuencias de sus acciones. Cada día es una batalla para ellos, una lucha por encontrar la manera de seguir adelante a pesar del dolor que ha causado. Kostya parece ajeno al sufrimiento que dejó atrás, incapaz o quizás no dispuesto a reconocer el daño que ha causado.
Su falta de empatía es como un cuchillo afilado que corta profundamente las heridas ya abiertas de Katia y Lilia. Mientras él continúa viviendo su vida sin pedir disculpas, Katia y Lilia deben recoger los pedazos de sus corazones rotos. Es posible que sus cicatrices emocionales nunca desaparezcan por completo, pero están decididos a encontrar una manera de seguir adelante a pesar de todo. Después de pasar días oscuros y noches interminables, Katia finalmente comienza a ver una pequeña luz al final del túnel. Esta luz llega en forma de pequeñas victorias, pequeños momentos de alegría que comienzan a iluminar tu viaje de sanación. Se da cuenta de que, aunque el camino por recorrer puede ser arduo, hay belleza y esperanza en él. Ella comienza a encontrar consuelo en la reconfortante calidez de la amistad, reavivando los vínculos que se vieron empañados temporalmente por la tormenta emocional que enfrentó. Salir con amigos devuelve una sensación de normalidad a tu vida, ofreciendo momentos de risa genuina y conversaciones significativas que te ayudan a deshacerte de la soledad que te ha envuelto. Katia se da cuenta de que no está sola, que hay personas dispuestas a apoyarla en su viaje de curación. Además, Katia se aventura a explorar nuevos intereses y pasatiempos, redescubriendo partes de sí misma que quedaron de lado durante su matrimonio con Kostya. Se sumerge en actividades creativas, encuentra una salida para sus emociones y una manera de expresar el torbellino de sentimientos que la consumen. Estos pequeños pasos hacia el autodescubrimiento y la autoaceptación comienzan a levantar a Katia de las cenizas del dolor y la desolación. Comienza a imaginar un futuro en el que su felicidad ya no depende de las acciones de otra persona, sino que está determinada por sus propias elecciones y experiencias. Sin embargo, incluso con esta nueva sensación de esperanza, Katia es consciente de que el camino hacia la curación es largo y está lleno de desafíos. Sabe que le esperan días difíciles, días en los que la tristeza y el dolor pueden amenazar con engullirla nuevamente. Pero está decidida a afrontar estos desafíos de frente, confiada en que cada obstáculo superado la hará más fuerte y resiliente. La esperanza que encontró dentro de sí misma es como una llama delicada pero persistente que continúa ardiendo, incluso en los momentos más oscuros. En sus momentos más oscuros, cuando la traición y la decepción parecen asfixiarla, Lilia encuentra una fuente de fortaleza dentro de sí misma que nunca supo que existía. Es como si se encendiera un fuego interior, una determinación feroz que la impulsa hacia adelante a pesar de las dificultades que enfrenta. En lugar de ceder a la tristeza y la ira, Lilia decide que no permitirá que las acciones de su padre definan quién es ella o en quién se convertirá. Ella se niega a ser víctima de circunstancias fuera de su control. En cambio, elige ser la heroína de su propia historia, la arquitecta de su propio destino. Lilia comienza a mirar el futuro con una nueva perspectiva, moldeada por su propia determinación y resiliencia. Se da cuenta de que ya no necesita depender de su padre para encontrar la felicidad y el éxito en la vida. Ella es capaz de forjar su propio camino independientemente de las decisiones que él haya tomado. Con esta nueva mentalidad, Lilia comienza a planificar su vida sin la presencia de su padre. Imagina un futuro lleno de posibilidades, en el que ella es protagonista de su propia narrativa. Se permite soñar, soñar con una vida en la que ella sea la autora de su propio destino. Estos planes incluyen metas y objetivos que ella está decidida a lograr, ya sea en la universidad, en su carrera o en sus relaciones personales. Se compromete consigo misma a trabajar duro y luchar por todo lo que quiere lograr, sin depender del apoyo o validación de su padre. Sin embargo, a pesar de su nueva determinación, Lilia enfrenta desafíos y dudas en el camino. Se enfrenta a la incertidumbre del futuro y al dolor del pasado, pero es su fuerza interior la que la sostiene en tiempos difíciles. A medida que avanza hacia un futuro incierto, Lilia está impulsada por la esperanza de que algún día encontrará la paz y la felicidad que tanto desea. Sabe que el camino que le espera puede ser difícil, pero está decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Para Kostya, el mundo parece haberse estancado en un ciclo interminable de autocomplacencia y negación. Decide hacer la vista gorda ante la devastación que dejó atrás y optar por retirarse a una falsa sensación de normalidad que él mismo ha construido. Aunque las cicatrices de su traición son evidentes para quienes lo rodean, Kostya se niega a reconocerlas. Evita enfrentar el dolor y el daño que sus decisiones han causado a Katia y Lilia, prefiriendo perderse en su propia versión distorsionada de la realidad. Para él, enfrentar la verdad sería admitir su propia falibilidad, una noción que le cuesta aceptar.
En cambio, elige envolverse en una fachada de normalidad, manteniéndose ocupado con sus propias preocupaciones e intereses, mientras los restos emocionales de su familia siguen descuidados y sin resolver. Kostya busca refugio en su nueva vida con Nina, usándola como una distracción conveniente para evitar lidiar con las consecuencias de sus acciones pasadas. Se hunde más profundamente en su propia autocompasión, convencido de que sus decisiones están justificadas y de que el pasado ya no tiene poder sobre él. Sin embargo, detrás de la fachada de normalidad que intenta mantener, hay una creciente sensación de vacío y desconexión. Una voz interior susurra la verdad que lucha por ignorar, recordándole las vidas que destrozó y las heridas que dejó atrás. A pesar de sus esfuerzos por mantener la ilusión, la realidad continúa persiguiéndolo, cerniéndose sobre él como una sombra constante de la que no puede deshacerse. Pero por ahora, elige permanecer en la oscuridad, incapaz o no dispuesto a enfrentar la luz de la verdad. Después de pasar por una agitación emocional de traición, dolor e incertidumbre, Katya finalmente comienza a encontrar un rayo de paz interior. Se da cuenta de que para seguir adelante necesita aceptar la realidad de la situación y buscar su propia felicidad, independientemente de las decisiones de Kostya. Al principio, la aceptación parece un camino arduo y doloroso. Katya enfrenta una montaña rusa de emociones mientras procesa el fin de su matrimonio y los sentimientos de abandono y decepción que lo acompañan. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, encuentra una nueva determinación dentro de sí misma, una fuerza resistente que la impulsa hacia adelante. Se permite sentir la tristeza y el dolor, pero también reconoce la importancia de dejar ir lo que no se puede cambiar. Cada día que pasa, Katya se reconecta con su propia identidad, redescubriendo sus intereses, pasiones y aspiraciones que habían quedado oscurecidas por la sombra de su relación con Kostya. Katya comienza a invertir en sí misma, buscando actividades que le brinden alegría y satisfacción. Encuentra consuelo en la compañía de amigos y familiares que la apoyan en su viaje de curación y autodescubrimiento. Al hacerlo, poco a poco va recuperando la confianza en sí misma y en su capacidad para afrontar el futuro con valentía y determinación. Aunque el recuerdo de Kostya todavía resuena en su mente, Katya comienza a imaginar un futuro sin él. Se da cuenta de que merece más que una vida de tristeza y dolor, y está decidida a crear una nueva narrativa para sí misma, una que se defina por su propia fuerza y resiliencia. Mientras emprende su viaje de autodescubrimiento, Katya encuentra una sensación renovada de esperanza y optimismo. Se da cuenta de que a pesar de las dificultades que ha enfrentado, todavía hay belleza y posibilidades en el mundo que la rodea esperando ser descubiertas. Esta decisión no le resulta fácil a Lilia. Se enfrenta a una tormenta de emociones encontradas mientras intenta comprender y procesar la traición de su padre y el colapso de su familia. Sin embargo, en medio del caos emocional, una silenciosa determinación comienza a surgir dentro de ella. Es como si un fuego ardiente se encendiera dentro de Lilia, un profundo deseo de no dejar que las circunstancias la definan. Se niega a ser víctima de las decisiones de su padre y está decidida a forjar su propio destino, independientemente de las dificultades que enfrenta. Con cada obstáculo que se le presenta, Lilia se vuelve más resistente y decidida que nunca. Encuentra fuerza en las palabras de apoyo de amigos y seres queridos, quienes la alientan a seguir adelante y creer en su potencial para lograr grandes cosas. Lilia comienza a trazar un plan para el futuro, un plan que es enteramente suyo. Se dedica a perseguir sus sueños, embarcarse en nuevas aventuras y explorar oportunidades que alguna vez parecieron fuera de su alcance. Mientras se lanza a nuevas experiencias y desafíos, Lilia descubre un renovado sentido de libertad y autodeterminación. Está comprometida a aprender de los acontecimientos del pasado, pero se niega a dejar que ellos la definan. En cambio, los utiliza como combustible para su crecimiento y desarrollo personal. Aunque el camino por delante puede ser incierto y estar lleno de desafíos, Lilia abraza cada nuevo día con valentía y determinación. Sabe que el proceso de curación puede ser largo y arduo, pero está decidida a seguir adelante con resiliencia y esperanza en su corazón. A medida que avanza hacia un futuro lleno de posibilidades, Lilia se compromete a honrar su propia verdad y vivir una vida auténtica y significativa, libre de las expectativas y limitaciones impuestas por los demás. Las últimas semanas han sido tumultuosas para Kostya. Al principio, estaba inmerso en la euforia de su nueva relación con Nina, incapaz de ver más allá de los límites de su propia felicidad.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las repercusiones de tus decisiones egoístas comienzan a manifestarse de una manera cada vez más evidente. Lo que alguna vez pareció una nueva aventura llena de promesas ahora se revela como un torbellino de arrepentimiento y conflicto interno para Kostya. Mientras reflexiona sobre sus acciones, comienza a reconocer el profundo impacto que tuvo en Katia y Lilia, las dos personas que más amaba y que ahora están sufriendo por su culpa. Katia, su devota esposa durante tantos años, se encuentra ahora en un estado de dolor y desolación que él mismo ayudó a crear. La visión de su sufrimiento desgarra el corazón de Kostya, sacando a la superficie un abrumador sentimiento de culpa y arrepentimiento. Se pregunta cómo pudo haber estado tan ciego ante su sufrimiento, tan absorto en su propia búsqueda de la felicidad, que no se dio cuenta de cuán profundamente estaba lastimando a quienes lo amaban. Lilia, su amada hija, también sufre por sus decisiones. La confusión y el dolor en sus ojos rompen el corazón de Kostya, haciéndolo cuestionar cada decisión que ha tomado hasta ahora. Se culpa por no haber sido más sensible a sus necesidades, por no pensar en las consecuencias de sus actos para su hija. A medida que la realidad de sus transgresiones lo inunda, Kostya se enfrenta a la dolorosa verdad de su propio egoísmo. Reconoce que actuó impulsivamente, dejándose llevar por la promesa de una nueva pasión, sin considerar el impacto devastador que tendría en aquellos que dejó atrás. Ahora, atormentado por el peso de sus decisiones, Kostya se enfrenta a un periodo de profunda introspección y autoevaluación. Se pregunta si todavía hay esperanza de redención, si algún día podrá reparar el daño que causó y reconstruir los vínculos que rompió. Sin embargo, el arrepentimiento de Kostya es solo el primer paso de un largo camino de reconciliación y perdón. Sabe que no puede deshacer lo que ya ha hecho, pero está decidido a hacer lo que sea necesario para empezar a sanar las heridas que causó. Después de enfrentar el abismo emocional dejado por la partida de Kostya, Katia se encontró en una encrucijada: podía sucumbir al dolor y la desesperación, o podía elegir levantarse y comenzar a reconstruir su vida. Con silenciosa determinación, optó por la segunda opción. Al principio, cada paso se sentía como caminar sobre brasas, cada sonrisa forzada y cada intento de encontrar la alegría se sentía como una carga insoportable. Sin embargo, con el tiempo, Katia descubrió que dentro de ella había una fuerza que ni siquiera sabía que existía, una resiliencia que la ayudó a superar las sombras que la perseguían. Encontró consuelo en los pequeños placeres de la vida: el reconfortante calor de una taza de té, el fresco aroma de las flores de su jardín, el relajante sonido de la música que sonaba suavemente de fondo. Estas pequeñas cosas comenzaron a alegrar su mundo, trayendo una sensación de paz y tranquilidad que creía haber perdido para siempre. Además, Katia descubrió una nueva pasión en actividades que antes apenas consideraba. Comenzó a explorar pasatiempos olvidados hace mucho tiempo, ahondando en proyectos creativos que la ayudaron a expresar sus emociones de una manera positiva y constructiva. El arte se convirtió en su terapia, permitiéndole canalizar su dolor en algo hermoso y significativo. A medida que se involucraba cada vez más en sus nuevas pasiones, Katia comenzó a vislumbrar un futuro que antes le había parecido distante e inalcanzable. Hizo planes, pequeños y grandes, soñando con las posibilidades que se le presentaban. Cada paso adelante era un testimonio de su determinación y coraje, una afirmación silenciosa de que la adversidad no la derrotaría. Después del shock inicial por la traición de su padre y la posterior confusión y enojo, Lilia comenzó a encontrar una fuerza dentro de sí misma que no sabía que existía. Era como si una llama débil pero persistente se encendiera en su corazón, iluminando el camino ante ella. Al principio, el peso de la traición y la decepción pesaba sobre ella como un ancla, amenazando con arrastrarla a las profundidades de la desesperación. Se encontró envuelta en una niebla de incertidumbre y dolor, luchando por comprender cómo alguien tan cercano podía causar tanto daño. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Lilia comenzó a darse cuenta de que permitir que las acciones de su padre determinaran su destino sería un error. Se negó a ser definida por sus decisiones, a dejar que sus fracasos moldearan su vida. Con feroz determinación, Lilia decidió tomar el control de su propia narrativa. Buscó coraje en su interior y encontró la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Comenzó a labrar su propio camino, un camino que era enteramente suyo. Se permitió soñar, sueños grandes y audaces, sin límites impuestos por las expectativas de los demás.
Imaginó un futuro lleno de posibilidades, donde sus decisiones estuvieran guiadas por su propia voz interior, no por las acciones de su padre. Lilia se sintió valiente, a pesar de los desafíos que aún estaban por llegar. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y penurias. Sin embargo, ella estaba decidida a enfrentarlo con la cabeza en alto, con el coraje de un guerrero que no retrocede ante la batalla. A medida que avanzaba hacia lo desconocido, sabía que habría momentos de debilidad y duda, momentos en los que el peso del pasado le parecería insoportable. Sin embargo, se aferró a la esperanza, a la certeza de que sus propias manos podían moldear el futuro, de que tenía el poder de escribir su propia historia. Al principio, Kostya intentó ignorar las repercusiones de sus decisiones egoístas. Se hundió en una falsa sensación de seguridad, convencido de que podía continuar su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la realidad de sus acciones comenzó a hacerse cada vez más evidente. Sus amigos y colegas que alguna vez fueron leales y solidarios comenzaron a distanciarse. Las conversaciones se volvieron incómodas, las miradas llenas de juicio. Kostya podía sentir el peso de la decepción en los ojos de quienes antes lo admiraban y ahora lo miraban con desconfianza y desilusión. Lo que alguna vez fue un círculo social vibrante y acogedor ahora se ha convertido en un lugar solitario y frío. Kostya vio cómo sus amistades desaparecían ante sus ojos, desmoronándose como castillos de arena arrastrados por las implacables olas del arrepentimiento. Intentó desesperadamente recuperar lo que había perdido, pero sus intentos fueron en vano. Sus amigos se sintieron heridos y traicionados por la traición y el egoísmo de Kostya. No estaban dispuestos a olvidar fácilmente las heridas que les había infligido. La soledad se apoderó de él y envolvió a Kostya en un abrazo helado que lo dejó despierto por las noches, cavilando sobre sus arrepentimientos y deseando poder retroceder en el tiempo para corregir sus errores. Se vio reflejado en el espejo, pero la imagen que enfrentó estaba distorsionada, marcada por las decisiones que lo llevaron a este punto. El peso del arrepentimiento comenzó a pesar sobre él como un ancla, arrastrándolo hacia las profundidades de la oscuridad. Se preguntó cómo podía haber sido tan ciego, tan insensible ante el sufrimiento que había causado a quienes más amaba. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, una pequeña luz de esperanza brillaba en el horizonte. Un destello de conciencia, una voz interior que susurraba que todavía había tiempo para cambiar, para hacer las paces con el pasado y seguir adelante con humildad y determinación. A pesar de las adversidades que enfrentaron, Katya y Lilia encontraron una fuerza interior que las impulsó a seguir adelante, incluso en sus momentos más oscuros. Juntas, madre e hija afrontaron las tormentas de la traición y la decepción, resurgiendo de las cenizas como resistentes fénix, decididas a reconstruir sus vidas sobre la base del amor y la superación personal. Katya, una vez perdida en un mar de desesperación, encontró una nueva determinación en su corazón. Se dio cuenta de que su felicidad no dependía de la presencia de Kostya, sino de su propia capacidad para levantarse y encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Con coraje y determinación, comenzó a explorar nuevos intereses, redescubrir viejas pasiones y emprender el viaje del autoconocimiento y el crecimiento personal. Lilia, por su parte, mostró una madurez superior a su edad. Ante el dolor de la traición de su padre, decidió no dejar que sus acciones determinaran su destino. Con determinación inquebrantable, trazó su propio camino, comprometiéndose a perseguir sus sueños y construir un futuro de éxito y realización, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Juntas, Katya y Lilia encontraron consuelo y apoyo la una en la otra, formando un vínculo inquebrantable que la sostuvo en tiempos difíciles. Compartieron su dolor, sus esperanzas y sus sueños, encontrando fuerza en la unidad y el amor mutuo que los unía. Incluso frente a la adversidad, Katya y Lilia mantuvieron su resiliencia y se negaron a ser víctimas de las circunstancias. Sabían que el futuro estaba en sus manos y estaban decididos a moldearlo según sus propios deseos y aspiraciones. Juntas, madre e hija afrontaron cada desafío con valentía y determinación, transformando el dolor en crecimiento y la adversidad en oportunidad.